Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a retomar un problema sobre valores extremos de una función. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Dice de la siguiente manera: sea la función una función cúbica, determinar los puntos críticos, intervalos donde la función crece y decrece, extremos relativos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y la gráfica. Ok, entonces vamos a empezar con el literal A. Tenemos que encontrar los números críticos primero para encontrar los puntos críticos. Ok, nosotros sabemos que los números críticos se encuentran cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. Calculemos para eso primero la derivada. La derivada nos da, al hacer el cálculo, nos da una ecuación cuadrática. Ok, como sabemos que una ecuación cuadrática es continua en todos los reales, no tiene problemas, es decir, no tiene ninguna indeterminación, por lo tanto siempre existe para cualquier valor. Así solo analizamos el caso cuando la derivada es 0. Es decir, si la derivada es 0, es decir, esa ecuación cuadrática igualada a 0, es lo mismo que si lo multiplicamos por menos 1, resolver esta ecuación cuadrática de esta forma. Ok, lo podemos hacer ya sea por cualquier método de factorización o lo podemos hacer de una manera directa por la ecuación cuadrática. Fórmula cuadrática, perdón. Sustituyendo valores, obtenemos esto de acá. Y pues nos da las siguientes respuestas. X igual a 3 y X igual a menos 1. Ese es el valor que nos da a la hora de hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces que son los números críticos. Estos son los números críticos, menos 1 y 3. Y a la hora que nosotros evaluamos en la función a estos números, encontramos los puntos críticos. Los puntos críticos son entonces menos 1, f de 1 y 1, f de 3. Estos son los puntos críticos. Estos valores al hacer el cálculo, f de menos 1 es menos 5 tercios y f de, que nos da el punto menos 1, menos 5 tercios. Y f de 3, que es igual a 9, entonces nos da el punto 3,9. Estos son los puntos críticos de mi función. Ok, estos puntos críticos se llaman así pues justamente porque acá van a ocurrir valores extremos. Es decir, probablemente uno de estos sea el máximo o el mínimo. Entonces, para determinar esto, nosotros vamos justamente con el literal B, que es los intervalos de concavidad. Esa información la podemos analizar en una tabla. Empezando desde los números críticos. Ubicamos los números críticos en la tabla, en la recta real, de tal manera que estos nos dividen la recta real en las siguientes secciones. En 3 intervalos. En esta recta real vamos a analizar los valores o el signo de la derivada, de la primera derivada, y la forma de cómo va a ser la función. Ok. Estos mismos valores críticos o números críticos nos dividen a nuestra recta real en estos intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 3 y de 3 a más infinito. Ok, estos intervalos nos ayudan para saber cómo es el signo de la derivada en este intervalo y yo voy a saber cómo es la función en este intervalo. Ok, entonces tenemos la derivada es esta función, evaluamos un punto en el primer intervalo de menos infinito a menos 1. Podemos evaluar en menos 2, por ejemplo. Al evaluar en menos 2 nos da menos 5. ¿Ok? Si eso es menos 5, quiere decir que la derivada es negativa. Si eso sucede, la teoría nos dice que nuestra función va a ser decreciente. Entonces, la derivada es negativa, nuestra función decreciente. Si evaluamos en el siguiente intervalo, de menos 1 a 3, puede ser por ejemplo x igual a 0, evaluamos en ese punto, pues nos da 3. Al hacer ese valor 3 es valor positivo, entonces nosotros sabemos que si es positiva, la teoría nos dice, la función va a ser, la forma de cómo va a ser la función va a ser creciente. ¿Ok? Entonces luego hacemos lo mismo de 3 a más infinito, evaluamos en otro punto que es 4, está en ese intervalo, y nos da menos 5, entonces nos da negativo, la función es decreciente. Con eso ya tenemos quiénes son los intervalos. La función crece
de menos 1 a 3 y decrece de menos infinito a menos 1 unido de 3 a más infinito. Estos dos intervalos de acá. Ok, ya con eso nosotros sabemos dónde la función es creciente y decreciente. Nos va a servir para hacer la gráfica. Pero esto mismo cuadro nos da la información de dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo. Entonces, ¿cómo lo encontramos eso? Pues si nos fijamos, si hay un cambio de decreciente a creciente, el teorema o el criterio de la primera derivada dice que en este caso hay un mínimo. Si hay un cambio de positivo, que es creciente, a negativo, que es decreciente, entonces aquí hay un máximo relativo. Entonces aquí en el cuadro podemos ver justamente que acá se genera un bache, acá se genera un bordo. Entonces tenemos que en este hay un mínimo relativo y en este hay un máximo. No es que son el mínimo y son el máximo, sino que allí en ese punto hay esos elementos. Entonces los extremos relativos son, si recordamos los puntos críticos eran menos 1, menos 5 tercios, ese sería el mínimo. Y 3,9, como está acá, ese sería el máximo. Entonces ahí tenemos menos 1, menos 7 tercios el mínimo relativo, 3,9 máximo relativo. Ok, vamos al literal D, intervalos de concavidad. Para los intervalos de concavidad lo que tenemos que hacer es analizar la segunda derivada y resolver la segunda derivada igual a 0. Ok, calculamos la segunda derivada, que es esta función, menos 2x más 2, y la igualamos a 0. Al resolver esta ecuación, pues es sencilla, lineal, nos da x igual a 1. Entonces ya tenemos el punto que vamos a analizar para los intervalos de concavidad. Hacemos lo mismo que lo anterior, ubicamos S en una recta real, nos separa nuestra recta real en dos intervalos, de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Ok, analizamos de nuevo, ahora no la primera derivada, sino que la segunda derivada, el signo de la segunda, y analizamos el comportamiento de la función. Ok, tomamos un valor en el primer intervalo de menos infinito a 1, puede ser por ejemplo 0. Si evaluamos en 0 la segunda derivada es 2, significa que la forma de la función, según la teoría, nos dice que es cóncava hacia arriba. Lo expresamos de esa manera. Luego, si evaluamos en uno de 1 a más infinito, puede ser en 2, eso nos da menos 2, y la teoría nos dice eso es cóncava hacia abajo. Ok, ya tenemos entonces los intervalos de concavidad. Cóncava hacia abajo en menos infinito a 1 y cóncava hacia arriba en 1 a más infinito. Cuando hay un cambio de concavidad en un punto específico, a ese punto se le llama el punto de inflexión. Entonces justamente el otro literal punto de inflexión es 1, f de 1. Se evalúa en la función que me están dando. Es decir, sería 1,11 tercios. Ok, y pasamos a la parte del gráfico. Para el gráfico, primero encontramos los interceptos con el eje. Los interceptos de la función esta, primero con el eje X es hacer y igual a 0. Eso significa que hacer esa ecuación igual a 0, que es lo mismo que si la multiplicamos por 3, tener esa ecuación igual a 0. Ok, entonces, luego de eso, nosotros podemos factorar inclusive esa ecuación y nos da la siguiente. Menos x por x cuadrado menos 3x menos 9. Sacando factor menos x igual a 0. Nos salen dos factores, menos x igual a 0, que nos devuelve x0. Y el otro factor, x cuadrado menos 3x menos 9 igual a 0, que es una cuadrática. La resolvemos por el método de la cuadrática y nos dan estos valores. 4.85 menos 3.7. ¿Ok? Entonces los interceptos con los ejes son 0,0, menos 3.7,0 y 4.85,0. Tenemos tres interceptos con el eje X. Con el eje Y, pues es la misma historia. Se hace X igual a 0. Cambiamos, ahora ya no es Y igual a 0, sino X igual a 0. Y al hacer X igual a 0 en esta ecuación nos da Y igual a 0. El punto es 0,0. ¿Ok? Entonces tenemos un resumen de todo. Los interceptos son estos puntos que nos encontramos ahorita. El mínimo ya sabíamos cuál era. El máximo lo tenemos acá. Creciente en este intervalo.
decreciente en estos unión de intervalos, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y el punto de inflexión. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues esto nos va a servir para hacer la gráfica de la función. Ok, ¿cómo vamos entonces a la gráfica de la función? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos que analizar en el caso de que tenemos a nuestra gráfica. En este caso, si nosotros nos fijamos, aquí he colocado el resumen para que tengamos en cuenta lo que vamos a graficar. Primero empezamos a graficando los interceptos en el eje. Es decir, primero lo que tendríamos que hacer es ubicar los puntos. El intercepto, tenemos el intercepto en el eje X y el eje Y que coinciden 0,0. Ubicamos ese punto. Luego, el intercepto en el eje X menos 3.7,0. Eso está, lo podemos decir. Este es un bosquejo, vamos a suponer que está por acá. El otro punto 4.85,0 tenemos otro por acá, es decir, lo tendríamos de esta manera, teniendo por acá. Ok, entonces luego ubicamos más puntos que ya conozcamos. Por ejemplo, podemos ubicar el máximo. El máximo, ¿quién es? Pues es 3,9. Aquí está 3,9. Ok, para eso podemos ver en el gráfico 3,9. Lo tenemos acá. Este sería el máximo. De esta manera de acá. Ok, entonces, luego de eso, podemos también ubicar el mínimo. El mínimo es, si nos recordamos, el mínimo es menos 1, menos 2.33. Entonces, ese lo podemos ubicar de esta manera, que estaría por aquí abajo. Entonces, tendríamos eso de acá. También podemos ubicar el otro punto, que es el punto de inflexión, que es 1,3.66. Entonces está acá. Este punto también lo ubicamos, 1,3.66, y sería más o menos de esta manera. Ok, entonces tenemos ubicados todos los puntos donde pasa la gráfica. Si ya tenemos esos puntos donde pasa la gráfica, solo hay que analizar cómo es la gráfica en cada intervalo. ¿Cómo es mi gráfica? Bueno, vamos a empezar a graficar de este lado, de izquierda a derecha. Nosotros podemos analizar que la función es decreciente de menos infinito a menos 1 y de 3 a más infinito. Es decir, desde acá hasta acá la gráfica es decreciente. Y luego, de 3 a más infinito sigue siendo decreciente. Entonces, ¿cómo podemos analizar eso? Pues bueno, ¿cómo podemos hacer el gráfico? Hay que analizar la concavidad. Cóncava hacia abajo, ¿cómo es cóncava hacia abajo? De menos infinito a 1 y cóncava hacia arriba de 1 a más infinito. Es decir, desde menos infinito, desde este lado hasta 1 viene haciendo como una U, cóncava hacia abajo. Entonces mi gráfica, si yo quiero hacer haciendo un bosquejo, un pequeño bosquejo, no es exactamente mi gráfica, pero mi gráfica traería esta forma. ¿Ok? Viene desde menos infinito, pasa acá cortando al eje X, aquí decrece, llega a este punto, es un mínimo relativo, en este punto crece, empieza a crecer mi gráfica, pasa cortando el eje X acá, y acá llega de esta manera, haciendo un corte, haciendo cóncava hacia abajo, llevando esa segunda. Ay, disculpan por la forma de cómo está acá, pero es porque no puedo hacer un trazo perfecto. Luego, de la otra forma, es decir, de esto acá, cambia de concavidad. De acá cambia de concavidad y vamos a tener que acá cambia a ser de cóncava hacia abajo, arriba, perdón, a ser cóncava hacia abajo. Entonces, y también se sigue la tendencia decreciente y decreciente. Entonces empezaríamos acá, aquí con el cambio de concavidad, continuando ese punto, y así aquí ya cóncava hacia abajo. Entonces de esta manera, y pasa cortando al eje X en ese punto. Y ese sería un bosquejo de mi gráfica. Y eso es todo, espero que esto les sirva.